modelo climático que desarrolló el Hamley Center del Reino Unido, donde con información global van avanzando año tras año cómo se ha ido ya calentando el planeta, modificando el clima en una escala de temperatura Celsius y cómo se espera que sea hasta el 2100. Estos, por supuesto, son modelos globales, ¿no? Donde, claro, el Perú es uno solo, ¿no? Claro. Pero ya estos modelos globales hablan que para nuestra latitud, por ejemplo, estamos esperando entre 2 y 3 grados centígrados de elevación de la temperatura en los 100 años. Claro, ahora hay que estudiar, este es un promedio anual, ¿no? Hay que ver en qué estaciones va a haber frío, en qué estaciones no, y qué pasa en La Molina, qué pasa en San Isidro, qué pasa en Puno, qué pasa, no sé, en todo lado, en el canal, en Panamá. O sea, los climas son totalmente diferentes, y entonces tenemos que comenzar a pensar en eso. Hay un comentario que quería hacer sobre lo que comentaron los panelistas, y ¿saben cuál creo que es el problema de que el tema medioambiental está hecho a un ladito siempre en los temas? Y es que eso lo hemos considerado como un tema. En realidad el tema ambiental es transversal. Nunca debimos crearlo como un tema aparte, creo yo. Es más, y yo he trabajado en el Ministerio del Ambiente como 9 años acá, ¿no? O sea, pero siempre estuve, nunca debieron crearlo. O sea, debíamos haber, no sé, puesto una oficina en economía que se haga cargo del tema ambiental y hubiera tenido más solución. Si ustedes, y ahorita que vamos a analizar los efectos del cambio climático, me van a terminar diciendo si de verdad este es un problema ambiental, y miren, estoy cuestionando el título del taller, lo estoy cuestionando totalmente. Este no es un problema ambiental, es un problema de desarrollo. No, pero tiene origen ambiental. A ver, si recordamos la definición de medio ambiente es todo se da en el medio ambiente, entonces todo es medioambiental, pues. Entonces, que el Ministerio del Medio Ambiente se dedique a distribuir los recursos, que esté por encima de la PCM, no sé, pues, ¿me entienden? O sea, el tema medioambiental es transversal. Y el cambio climático no es un tema ambiental, es un tema de desarrollo, de mal desarrollo y de desarrollo sostenible. ¿Ya? Vamos a ver ahorita la consecuencia. Esto, el mismo gráfico, pero de alguna manera extendido para que lo tengan y lo puedan analizar. Hay más información, si pueden revisar los estudios, hay infinidad de información alrededor de esto. Esto es el marco global, como les mencioné, ya hay una convención, protocolo de Kioto, hay un ente científico que publica todos los reportes del cambio climático, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático. Revisen su página web, ahí hay información de todo tipo. Bueno, en la página de PNUD también hay, pero simplemente estos son oficialmente los científicos que se agrupan en esta institución para poder desarrollar estos reportes. Y aunque no lo crean, además, dense un trabajo de revisar las listas de los miembros de los científicos. Hay muchos científicos latinoamericanos que son parte del IPCC y que no nos dan pelota nunca. O sea, nunca nos dan bola. Me acuerdo que cuando le dieron el Premio Nobel a la Paz, a ver, ¿quién sabía que cuando le dieron el Premio Nobel a la Paz se lo dieron a él y al IPCC? Nadie, se acuerdan de Al Gore nada más. Pero en el IPCC, de los 30.000, 6.000 científicos que hay ahí, nadie se acuerda. No, pues es más mediático Al Gore, por supuesto. Y por ejemplo, en el Perú, el vicepresidente del IPCC es peruano. Te apuesto que no lo sabía. Es peruano. ¿Ya? Entonces, hay científicos en el Perú y en Latinoamérica que son altamente reconocidos a nivel internacional, menos en el Perú, o menos en su país. Lógico, normal, nadie es profeta en su tierra. A mí me da un gusto que me hayan invitado acá, y de verdad hubo un problema con el tema de las cartas, pero yo estaba feliz de venir hoy día porque dije, por fin en mi país me están llamando a hacer una conferencia. O sea, voy a dar conferencias afuera a cada rato, pero aquí no te llaman. Es raro, es extraño, pero bueno, parte del negocio. Pues, ¿no? Traigo a mis amigos de Argentina, los traigo acá, los chilenos los traigo acá, yo me voy a Chile, entonces estamos en ese intercambio, viajamos, pues, qué chévere. Ya. Comentario aparte, borren eso de las transcripciones. Escuchen, los dos grandes temas del cambio climático, ¿ya? Y esto también lo van a escuchar y lo van a tener que interiorizar. Mitigación y adaptación. Mitigación y adaptación son dos grandes temas. La mitigación por concepto es reducir las causas del problema. ¿Ya? A ver, y les pregunto a ustedes, en el cambio climático, ¿cuáles serían las causas del problema? Las emisiones, ¿no?
la contaminación, las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Entonces, en cambio climático, y esto por favor acuérdense, en cambio climático, mitigación es reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que es diferente a mitigación en gestión de riesgos, que es diferente a mitigación en cualquier otro tema. ¿Ok? Mitigación es reducir causas y atacar las causas del problema. En gestión de riesgo, ¿cuáles son las causas del problema? Que las casas las construyen donde están bien los huaicos, que las casas están mal construidas, perfecto. Eso es gestión de riesgos. Y por eso el terremoto ahora ha hecho que se caigan como 60 casas en Arequipa. Eso, en cambio climático, mitigación no sería eso. Mitigación sería todo lo que yo necesito hacer para reducir las emisiones de estos gases. Ah, ya bueno, ya, no voy a poder llegar. De todos los gases que les presenté. O sea, ¿qué hago? Si mejoro el transporte, reduzco gases de efecto invernadero. Si soy más eficiente en el uso de energía, reduzco gases de efecto invernadero. Si reduzco la eficiencia o incremento la productividad de mi ganado, reduzco y mitigo el cambio climático. ¿Ok? Ese es el primer punto. La minería también. Ese es un buen punto. Por ejemplo, ¿saben qué gas de efecto invernadero genera la minería? Gas de efecto invernadero. En la acción, en la minería per se, ninguno. En el uso de los combustibles para la minería, sí. Pero la minería no es una actividad que de manera directa, per se, o sea, sacar recursos, no generan gases de efecto invernadero. La maquinaria que yo utilizo para sacar esos recursos, sí. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Y a veces nos confundimos con los temas. Sí, el problema del cambio climático es la minería. Lamentablemente revisamos los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y la minería en este problema específicamente no es el principal causante. De manera secundaria sí, porque necesitan energía para mover sus máquinas, para mover sus etcétera, etcétera. Claro, y si hacemos un estudio específico de una minera podemos encontrar cuáles son sus aportaciones al cambio climático. Pero el sector per se, no pues. Les podemos achacar cualquier otra cosa. Pero sí el petrolero. Exacto. Ese es diferente, por ejemplo. La extracción de petróleo genera gases de efecto invernadero porque el petróleo viene mezclado con metano. Y solamente en algunos pozos petroleros nosotros recuperamos o quemamos el metano. El resto es venteado libremente, ¿eh? Revisen por favor las leyes de cada uno de sus países. En todos los países, o sea, lo que más te exigen es prenderle fuego. Y lo único que hacen es transformar el metano en CO2, que también es un gas de efecto invernadero. Desperdiciando además esa energía. ¿Por qué es energía? Es energía. Es el mismo gas de camisea, es lo mismo que vendemos. Sí. A decir que sí produce contaminación ambiental. Exacto, por supuesto, porque el cambio climático es un tipo de contaminación ambiental, es un tipo. Es más, bueno, les dije que era una presentación para 15 días, me comprometo después, ¿eh? Pero solo por darles un ejemplo, la contaminación se divide en, hay diferentes maneras de catalogar: local, regional y global. La local es, por ejemplo, la minería devastadora a nivel local. Las fundiciones, las que queman, las fundiciones de metales son regionales porque la contaminación, por ejemplo, del azufre va de región en región. Pero el cambio climático es lo global. ¿Entienden? El cambio climático es global. La consecuencia es para todo el planeta. No me importa si la emisión de China se dio en China. Ha modificado el clima de aquí. Y es más, y esto ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. El Perú y Latinoamérica no llegan ni al 5% de las emisiones del mundo, pero somos altamente vulnerables al cambio climático. Entonces uno diría, bueno, pues ¿quién tiene la culpa? Los países desarrollados, los que emitieron todo esto, ¿no? Nosotros no hemos generado el cambio climático, pero tenemos que hacer algo al respecto porque, bueno, nos va a pasar la factura de todas maneras. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Quería consultarle una inquietud personal. ¿Y qué tipos de gases se generaría con el uso del cianuro, que es muy común? Somos óxidos de cianuro. O sea, el cianuro, primero, se mezcla con el agua y el problema no es un tema de contaminación atmosférica, sino del agua. Es un veneno. Y es un veneno.
Pero sí ocasionaría una contaminación. Contaminación, claro, contaminación local, y si el río cruza regiones es una contaminación regional. ¿Ya? Pero dense cuenta, y está bien que me pregunten esto, pero se dan cuenta, no es cambio climático. El arsénico no es cambio climático. Sí, que son unos inconscientes, qué malos que son los mineros, todos deben ir al todo, ya, pero no es cambio climático. Y no podemos confundir los temas. Entonces, si nosotros, que somos los periodistas, bueno, ustedes que son periodistas, no tenemos claro en esto, imagínense cómo comunicamos y cómo podríamos generar más bien una confusión en los lectores, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la razón pues, por la cual estamos aquí en realidad. O sea, queremos terminar de entender esto. Cambio climático, primero, es emisiones al aire, a la atmósfera, y el resto no es pues cambio climático, lamentablemente. Que están asociados, que tienen que ver, etcétera, etcétera, pero no, pues, no es cambio climático. Otra cosita más antes de que me pregunten. Hay una característica importante de los gases de efecto invernadero. Creo que sí funciona, pero... hay un tema importante además con el tema de la ubicación de los gases de efecto invernadero. ¿Se acuerdan cuando en el dibujito los gases de efecto invernadero son volátiles, son tan volátiles que se van y se quedan en la estratosfera? Ahí es donde se acumulan. ¿Ya? Los gases locales permanecen en los 15 metros de altura. ¿Ya? Que es lamentablemente donde está el ser humano. Justo, o sea, justo los contaminantes locales es justo donde está la gente. Claro, algún momento, no sé, pues haremos edificios grandes, viviremos en el aire, o no sé, qué otro tipo de soluciones daremos, y esa podría ser una solución, o sea, costosísima, pero bueno. Okay. La vulnerabilidad al cambio climático es la condición mía para hacer frente a estos cambios del clima, ¿no es cierto? Y con esto lo que les quiero decir es que hay gente, sectores, poblaciones, etcétera, 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 que son más vulnerables que otras. Se dice, por ejemplo, los pobres son más vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de respuesta. No saben cómo responder a esto, ¿cierto? Pero esto no solamente está medido por la capacidad de respuesta, sino básicamente por tres factores. La vulnerabilidad se mide por la sensibilidad, por la exposición y por la capacidad de respuesta. Sensibilidad, en mi lugar va a haber, es una zona donde hay mucha población, sí. Hay una zona donde hay muchos huaicos, sí. Hay una zona donde puede haber peligros climáticos, sí. Hay una zona donde está afectado por, no sé, pues derrumbe general por... Sí, ya, estos son vulnerables, porque sí. Pero además, en esta zona siempre hay, no hay postas médicas. En esta zona no hay presencia del Estado. En esta zona XXXX. Y además, son pobres. No tienen capacidad de responder. Y sumadas las tres y haciendo análisis, cruzando, uno puede decir qué tan vulnerable o qué tipo de vulnerabilidad una región tiene. Estos estudios se deberían estar haciendo en todas las partes del mundo y en todas las comunidades. Lamentablemente todavía no se están haciendo en todas. Ni siquiera pensando. Una cosa es hacerlo, otra es pensar en hacerlo. Ni siquiera en eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la vulnerabilidad que yo tenga, voy a tener que adaptarme. Porque saben que, y para ser justos con el tema del cambio climático, no todo es desastres, pues. No todo es problemas con el cambio climático. Si lo supiéramos manejar, podríamos sacarle beneficios a eso. Ejemplos concretos. En el caso de Perú, y disculpen que hable del Perú más que de las otras regiones, pero esos son los ejemplos que más tengo. Se está pudiendo sembrar papa en la época de lluvia en altitudes mayores porque simplemente las condiciones climáticas están dando. Lamentablemente, en esas zonas antes se sembraba oca y oyuco y está desapareciendo esto, pero el otro es más rentable. Entonces, hay agricultores que lo están aprovechando. ¿Ya? Por supuesto, claro, mis colegas de que ven diversidad biológica me dicen, no, pero eso está mal, está desapareciendo unas especies. Ya, pues explícale al agricultor que vive del día a día, ¿no? Está bien, entonces que el Estado haga un plan, pues no haga algo para que no se pierdan estas especies, pues, y además ya se sabe que estamos dando. Con el fenómeno, por ejemplo, de elevación de la temperatura, se van unas especies pero vienen otras.
pero hay que saberlo, pues. Hay que saber qué es lo que está pasando. Un ejemplo, hay colegas de Chile, por ejemplo, años 97-98. 97-98, el niño más fuerte que ha habido en los últimos años. ¿Ya? En el Perú no se hizo absolutamente nada para prevenir, por ejemplo, el tema del niño. Y todos lo sabemos, revisen los papeles, los periódicos que había de esa época, no se hizo nada. ¿Ya? Pero en Chile, al menos el sector pesquero estuvo prevenido. Viene el niño, perfecto. Y comenzaron a iniciar la construcción de 3 plantas pesqueras en la zona norte de Chile, sur del Perú, porque sabían que iban a llegar sardina y anchoveta, por condiciones de niño, porque el niño iba a llegar hasta ahí. O sea, el Humboldt no llega hasta ahí, llega. Los barcos pesqueros chilenos salían a pescar y pescaban lo que encontraban. Y los barcos peruanos salían con aparejos para salir en anchoveta y encontraban toyos, encontraban pericos y le rompían las redes. Y acuérdense y revísenlo por favor en sus propios reportes periodísticos, todas las empresas pesqueras peruanas pasaron a ser de los bancos, porque todas quebraron. Y ahora tenemos que casi todas las empresas pesqueras nacionales son de consorcios banqueros. ¿Ya? Porque también, bueno, pues al final querían venderlas, en este momento recién creo que algunas ventas se están dando. O sea, ya han vuelto al sector pesquero real, pero todavía quedan algunas que siguen de propiedad de los bancos. ¿Por qué? Pero se den cuenta, o sea, cómo con la información adecuada y bien manejada le puedes sacar provecho. ¿Qué tenían que hacer los peruanos? No era poner una red para que no pasen a Chile, ¿no? Era salir con aparejos para lo demás, pues, ¿no? Y buscar otras maneras de negocio para que ese sector no desaparezca. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a identificar y comenzar a comunicar. Por supuesto, no es responsabilidad del periodismo, es responsabilidad en general de todos. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo necesito saber cuál es mi vulnerabilidad a estos efectos del cambio climático para poder yo plantear mis medidas de adaptación y aprovecharlas. En el peor de los casos, pues los hermanos de Puno, que todos los años hay heladas en Puno, todos los años son en junio a agosto, ya deberían estar preparados, ¿no? Me declaro en huelga contra, y las huelgas saben que están prohibidas y Naciones Unidas tampoco las promueve, pero yo, Jorge Álvarez, me declaro en huelga sobre las campañas que hacen para ayudar a nuestros hermanos de Puno y regalarles frazadas. Yo digo no, de verdad, no. El Estado que haga un buen plan, porque en junio del próximo año va a haber un helado. Así que por favor, si alguien me quiere acompañar en esta campaña, así me llame su vecino, así me vote, deberíamos acostumbrarlos a que 2-3 meses antes estén preparados para el helado, porque va a venir. Hay dos regiones en Puno, dos provincias en Puno. No me acuerdo exactamente los nombres. La que ha sufrido el tema de las heladas en este momento creo que es y hay una que es vecina a ellos. Ayaviri, exacto. Ayaviri. Yo acabo de venir hace 2 semanas de una misión que hemos hecho en Puno porque estamos tratando de ayudar al gobierno regional a tener un plan pues, para hasta el próximo año, hasta junio. Estamos con PNUD, estamos ayudándolos. Entonces fui a hacer una misión y cuando hablaba con unos y se quejaban, no, sí, que le helada, que no sé qué. Pero cuando hablé con los otros, con los de Ayaviri, me dijeron, mire, ingeniero, bueno, me dicen doctor, no sé por qué todos te dicen doctor, mire doctor, en realidad a nosotros nos ha perjudicado, porque la helada debió ser en junio y ha sido en agosto. Nosotros somos fabricantes de chuño. Nosotros necesitamos la helada para hacer chuño. Estamos exportando chuño. Teníamos compromisos con exportadores de chuño, porque nos hemos asociado y todo lo demás, y no hemos podido entregar porque no hubo helada. Y la helada recién se ha venido en agosto, y recién estamos pensando a procesar el chuño y vamos a cumplir nuestros compromisos y hemos perdido plata. ¿Por qué? Porque la papa además no la producen en Puno, la traen desde Andahuasi, o sea, compran, imagínense, compran papa de la Sierra Central, la llevan hasta Puma y esperan helada. Imagínense, qué loco, ¿no? O sea, pero se dan cuenta, con información, sabiendo lo que es eso, pues también se puede sacar provecho de las cosas que hacen. Y no todo el cambio climático es dolor. Solo que claro, hay que ser sensacionalistas para que al comienzo nos escuche, ¿cierto?